Bueno, nosotros les vamos a presentar el tema de potencial eléctrico. Bueno, como pequeña introducción, tenemos que el potencial eléctrico es una medida de la energía que tiene un objeto o un punto en un campo eléctrico. Es un concepto que nos permite entender cómo se distribuye la energía eléctrica en un sistema y cómo se relaciona la carga eléctrica y la distancia entre los objetos. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. Esta determina la interacción electromagnética entre partículas. Existen dos tipos de carga eléctrica: la carga positiva, que está asociada con los protones, y la carga negativa, asociada con los electrones. Hay que tomar en cuenta que los neutrones no cuentan con una carga eléctrica. La carga eléctrica es responsable de los fenómenos como la electricidad y el magnetismo. Esta se mide en coulombs y la carga elemental de un electrón o protón es de aproximadamente E igual a 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Principios de la conservación de la carga. En cualquier proceso físico o químico, la carga total del sistema se conserva. Es decir, no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. La ley de Coulomb describe que la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales se mide con la fórmula F igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Campo eléctrico. El campo eléctrico es una región del espacio donde la carga eléctrica experimenta una fuerza debido a la presencia de otra carga. Se representa mediante el vector E y se mide en newtons por coulomb, N sobre C, o voltios por metro, V sobre M. La fórmula del campo eléctrico para una carga puntual Q y el campo eléctrico a una distancia R se calcula con la ecuación E igual a constante por la carga en coulomb sobre la distancia al cuadrado. ¿Cómo interpretar esta fórmula? El campo eléctrico disminuye con la distancia al cuadrado, 1 sobre R al cuadrado. Una carga positiva genera un campo eléctrico y sale de ella. Una carga negativa genera un campo eléctrico que entra hacia ella. Líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico ayudan a visualizar la dirección y la magnitud del campo. Salen dos cargas positivas y terminan en cargas negativas. Estas nunca se cruzan. Son más densas en donde el campo es más fuerte. El potencial eléctrico en un punto. El potencial eléctrico en un punto es la cantidad de energía potencial eléctrica por unidad de carga que tendría una carga de prueba ubicada en dicho punto. Esta la vamos a encontrar expresada como V es igual a U sobre Q, en donde V es el potencial eléctrico medido en voltios, U es la energía potencial eléctrica que la vamos a encontrar como joules y Q es la carga de prueba medida en coulombs. ¿Cuál sería nuestra fórmula para una carga puntual? El potencial eléctrico generado por una carga puntual, en este caso la vamos a ubicar como Q mayúscula, es un punto ubicado a una distancia que lo vamos a encontrar representado como la letra R minúscula de dicha carga. Y esta se va a calcular mediante la fórmula dV es igual a K por Q sobre R, en donde en este caso la K será la constante de Coulomb, que va a ser equivalente a 8.99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Q mayúscula es la carga que genera el potencial medido en coulombs. Y R es la distancia desde la carga al punto donde se mide el potencial, y esta siempre la vamos a encontrar en metros. ¿Cuáles son algunas de sus características? Es una cantidad escalar, lo que nos quiere decir que no tiene una dirección, pero sí contiene una magnitud. Puede ser positiva o negativa, depende del signo de Q. Se va a medir siempre en voltios, y en este caso un voltio va a ser igual a un joule sobre coulomb. Si hay varias cargas, el potencial eléctrico en un punto se va a obtener por una superposición. ¿Y cómo vamos a obtener dicha superposición? La superposición va a estar representada por la siguiente fórmula, en donde V total es el potencial eléctrico total
y este se va a medir igualmente siempre en voltios, seguido del signo de sumatoria, y este signo nos va a indicar que el potencial eléctrico total es la suma de potenciales generados por cada una de las cargas individuales. Nuevamente encontraremos la K, que representará la constante de Coulomb, seguido de QI, y en este caso nos estará diciendo que será la carga puntual I. Va a representar la carga individual I que contribuye al potencial total. Este se mide en coulombs. Puede ser positiva o negativa, como lo dije anteriormente, y va a estar afectando el signo potencial. RI será la distancia entre la carga QI y nuestro punto de interés. Es la distancia desde la carga QI hasta el punto donde se calcula el potencial eléctrico, y este, como anteriormente, lo vamos a encontrar medido en metros. Por otro lado, tenemos la potencia eléctrica en un sistema. La potencia eléctrica en un sistema se refiere a la cantidad de energía eléctrica que se transfiere o se utiliza en un momento determinado. Se mide en watts y representa la velocidad a la que se realiza el trabajo eléctrico. También pues es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida a una fuente generadora o un elemento consumido por una unidad de tiempo. La potencia eléctrica es fundamental para diseñar y operar sistemas eléctricos eficientes y seguros, ya que nos ayuda a determinar la capacidad de los componentes de un sistema por los cables, los transformadores y los interruptores. Tenemos diferentes tipos de potencias en un sistema eléctrico. La primera de ellas es la potencia activa, P. Es la potencia real que se utiliza para realizar un trabajo útil, como encender una lámpara o hacer funcionar un motor. Se mide en watts. La segunda es potencia reactiva. Q es la potencia que se utiliza para crear un campo magnético o eléctrico, pero se realiza un trabajo útil y se mide en bars o un bar. Potencia aparente, que es S, es la potencia total que se suministra a un sistema, incluyendo tanto la potencia activa como reactiva. Las aplicaciones del potencial eléctrico tienen una amplia gama en diversas áreas, como en la ciencia y en la tecnología. Primero hablaremos en la aplicación de la ingeniería, que es en el diseño de circuitos eléctricos, que se utiliza para analizar y diseñar circuitos eléctricos, incluyendo la determinación de la tensión y la corriente en cada punto del circuito. También tenemos la generación y transmisión de energía eléctrica, que se utiliza para determinar la tensión y la corriente en las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y por último tenemos el diseño de motores y generadores, que se utiliza para diseñar y analizar el funcionamiento de motores y generadores eléctricos. Continuamos con las aplicaciones en la medicina y en la biología. En el punto 1 tenemos electrocardiografía, que se utiliza para registrar las señales eléctricas del corazón y diagnosticar problemas cardíacos. En la electroencefalografía se utiliza para registrar las señales eléctricas del cerebro y diagnosticar problemas neurológicos. En el estudio de la excitabilidad neuronal se utiliza para estudiar la forma en que las neuronas excitan y transmiten señales eléctricas. Ahora hablaremos de las aplicaciones en la física y en la química. Está el estudio de la conductividad eléctrica, que es el potencial eléctrico, que se utiliza para estudiar la conductividad eléctrica de materiales y la forma en que se distribuye la corriente. En la electroquímica, el potencial eléctrico se utiliza para estudiar las reacciones electroquímicas y la forma en que se transfieren los electrones en ellas. Y por último, la física del estado sólido.
Este se utiliza para estudiar las propiedades eléctricas de los materiales en estado sólido. Y ya por último tenemos la aplicación en la tecnología que se usa en el diseño de dispositivos electrónicos. Esta se utiliza para diseñar y analizar el funcionamiento de dispositivos electrónicos como transistores y diodos. La seguridad eléctrica se utiliza para diseñar e implementar sistemas de seguridad eléctrica como los sistemas de protección contra sobretensiones y cortocircuitos. Bueno, pues yo les voy a dar la conclusión del tema y el potencial eléctrico es una herramienta fundamental para la física y la ingeniería eléctrica, ya que nos describe que la energía potencial que tiene un objeto o una carga eléctrica es un campo eléctrico y esta energía potencial se sabe que es una interacción entre la carga y el campo magnético que lo rodea. El potencial eléctrico también es una medida de capacidad del campo magnético para realizar un trabajo sobre una carga y se utiliza para analizar y diseñar circuitos eléctricos, sistemas de energía y dispositivos electrónicos. En resumen, el potencial eléctrico es una propiedad clave y fundamental que nos permite entender cómo se comportan las cargas eléctricas en un campo eléctrico y cómo se pueden diseñar sistemas y dispositivos que aprovechen esa energía y más que nada que estos sean potenciales.